Verbo se encarnó para darme su amor. Gloria en las alturas y paz en la tierra y entre los hombres. Hola, muy buenos días. Ya estamos de vuelta para meditar la palabra de Dios juntos y hoy vamos a iniciar una de las cartas del apóstol Pablo y es la carta a los Colosenses. Hoy es el día número 1 y tenemos como título Fe, Esperanza y Amor. Vamos a meditar Colosenses capítulo 1, versos del 1 al 18. Y vamos a darle lectura juntos a esta porción de la escritura que dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, junto con el hermano Timoteo. Saluda a los del pueblo santo que están en Colosas, fieles hermanos en Cristo. Que Dios nuestro Padre derrame su gracia y su paz sobre ustedes. Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen a todo el pueblo santo. Animados por la esperanza de lo que a ustedes se les ha reservado en el cielo. De esto ya oyeron hablar al escuchar el mensaje de la verdad contenido en el Evangelio, que llegó hasta ustedes. Este mensaje está creciendo y dando fruto en todas partes del mundo, igual que ha sucedido entre ustedes desde que oyeron hablar de la bondad de Dios y reconocieron su verdad. Esto les enseñó nuestro querido Epafras, quien ha trabajado con ustedes y en quien ustedes tienen un fiel servidor de Cristo. Él nos ha traído noticias de ustedes y del amor que el Espíritu les inspira. Y bueno, esta carta se entiende perfectamente que el escritor, el autor de esta carta es el apóstol Pablo. Esta carta la escribió aproximadamente en el año 60-62 después de Cristo y también es conocida como una de las cartas de la prisión. El apóstol Pablo tenía un propósito de escribir en esta carta. Su propósito era demostrar que Jesucristo en realidad era Dios en la carne, hablar de su divinidad, refutar a los falsos maestros que se habían infiltrado dentro de la iglesia, que enseñaban algo contrario a lo que él les había enseñado. Y bueno, vemos ahí en el versículo número 1 que nos dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. A mí me parece bien interesante esto que dice. A lo mejor no parezca tan relevante cuando no profundizamos, no entramos más profundamente en este versículo. Dice, es apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Una de las cosas que yo he aprendido en las cartas del apóstol Pablo, principalmente en cada uno de los inicios de estas cartas, es que el Señor llama a cada uno y le da el lugar que Él quiere, no como nosotros lo deseamos. Muchas veces yo puedo ver en personas en la iglesia o en las iglesias desean un puesto, un lugar, pero quien realmente hace el llamado es Dios. Otros se pelean por un título, si no les dicen apóstol, si no les dicen profeta, se enojan. Y cuando alguien actúa así, bueno, la verdad es que en realidad a mí me hace pensar cuando esa persona se enoja porque no le dicen apóstol, porque no le dicen profeta. Nuestra identidad en realidad no cambia por lo que otros digan o lo que otros piensen. Es en vano en realidad pelearse con todo mundo para que nos llamen de determinada manera, como si eso nos hiciera dudar de nuestra identidad y de nuestro llamado. Podemos ver a nuestro Señor Jesucristo ahí en Mateo capítulo 4, cuando el enemigo una y otra vez precisamente toca ese asunto de su identidad. Si eres hijo de Dios, y bueno,
podemos ver que Jesús no accedió a ninguna de sus peticiones. Él no tenía que demostrar que era hijo de Dios. Sencillamente él estaba convencido de su identidad. El Señor no se enojó con el diablo, no se peleó con él y cosas que a veces suceden entre los hombres, ¿verdad? Y ellos sí se pelean por su título, que les digan de cierta forma, de cierta manera. En el versículo número 3 nos dice: siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios. Y bueno, yo quiero decirte, nunca olvides de orar por aquellos a los que les estás predicando, les estás hablando de Jesús. Como lo hizo el apóstol Pablo, oraba constantemente por aquellas iglesias, misiones, este, donde el Señor le permitía ir a predicar el evangelio, no se olvidaba de ellos. Y así tú no te olvides de aquellos que están iniciando en los caminos de Dios, que necesitan tus oraciones porque el enemigo quiere estorbarlos. Ora no solamente por ellos, ora por tus pastores, ora por tus líderes, ora por tu iglesia, por tu vecindario, por los compañeros de tu trabajo, que el Señor haga que abran su corazón para que tú les puedas predicar el evangelio. A veces he escuchado cristianos que dicen que oran 5 minutos y ya no saben qué orar. Cuando nos sucede así es porque tenemos un problema, la verdad, creo yo, un problema de que estamos ensimismados, no vemos más allá, no vemos las necesidades que hay, de cosas que el Señor quiere intervenir, y es necesario nuestra oración. Luego en el versículo número 5 también nos dice algo muy interesante. Dice: animados por la esperanza. De esto ya oyeron hablar al escuchar el mensaje de la verdad contenido en el Evangelio. Te quiero decir algo. Si tú quieres ser un cristiano que es fortalecido, que soporta tormentas, pruebas, tribulaciones, tú debes de ser un cristiano que constantemente está meditando, está estudiando seriamente la palabra de Dios, para que en el momento de la prueba tú tengas tu espada bien afilada, en el momento de la batalla tengas tu espada a la mano. Y es algo muy, muy importante que nosotros debemos de considerar. Luego, me gusta aquí lo que habla el apóstol Pablo. Habla de un hombre llamado Epafras en el capítulo número 7. Dice: esto les enseñó nuestro querido Epafras. Pablo tenía mucho estima, como yo, la verdad, también siento mucha estima por todos aquellos mis hermanos que sirven al Señor a pesar de sus pruebas, de sus dificultades, pero ahí están, como decimos aquí en México, están al pie del cañón. Eh, Sus dificultades, sus tribulaciones no los detienen y sirven fielmente al Señor. Que el Señor pueda contar contigo para ser un instrumento en sus manos. Y bueno, nos vemos mañana con una nueva meditación de este libro que estamos iniciando hoy, del libro de Colosenses. Te aseguro que cada vez se va a poner más emocionante. Bendiciones a todos. Hosanna, Hosanna.